de la palabra de Dios esta mañana, deseamos tratar el tema creyentes fuertes. Creyentes fuertes. A la luz de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de que hay creyentes espirituales y hay creyentes carnales. Hay creyentes niños y hay creyentes maduros. Hay creyentes incrédulos, aunque esto pareciera contradictorio, los hay. Creyentes incrédulos. Hay creyentes honestos y hay creyentes ladrones. Esta mañana deseamos considerar sobre los creyentes fuertes, sobre los creyentes que resisten y conquistan, creyentes fuertes, victoriosos y no derrotados, creyentes fuertes. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, esta mañana una vez más te damos gracias por este tiempo de considerar de tu palabra eterna. Gracias Dios. Es tu palabra, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tú ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra, que tu palabra nos sea revelación en este tiempo. Por tu virtud, tu palabra obre para edificación y salvación. Te lo rogamos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creyentes fuertes. La consideración de este tema inicia con el pasaje en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, los versos 3 al 8. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, los versículos 3 al 8. Dice el pasaje, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versos 3 al 8. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Diga, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió. Diga, y comió. Y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come,
porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido, diga fortalecido, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El profeta Elías, que encontramos en este pasaje, se encuentra en crisis el profeta, muy desanimado y deseando morirse. Físicamente también se encontraba débil. Y Dios lo fortaleció con una torta cocida sobre las ascuas. Una comida preparada por Dios. ¿Qué ingredientes tenía esta torta? Lo cierto es que Elías la comió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Las comidas, los alimentos, nutren nuestro cuerpo físico, le dan energía y fuerzas. Y aunque no diga amén, así es. La comida, los alimentos, nutren nuestros cuerpos físicos, le dan energía y fuerza. La persona que deja de alimentarse viene a condición de debilidad. Una persona que deja de comer y deja de comer, pronto va a estar en una condición de debilidad. Ahora bien, las cosas terrenales tienen un paralelo espiritual. Cosas terrenales que se asemejan a las espirituales. Así como hay comidas y alimento para nuestros cuerpos físicos que le dan energía y fuerza, así también hay un alimento espiritual para el hombre. El hombre no es solo cuerpo, tiene también alma y espíritu. Y el alimento espiritual para el espíritu del hombre, el alimento espiritual de los creyentes fuertes es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, los versos 1 al 4, se nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Diga, escrito está. ¿Dónde está escrito esto? En Deuteronomio. El Señor citó la escritura de Deuteronomio. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. En este pasaje, el Señor Jesús, Dios que se había hecho hombre, se encuentra en el desierto
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús le respondió, como hemos leído, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. El alimento espiritual para el espíritu del hombre, que incide también en su parte física, es la palabra de Dios. Déjeme repetirlo. El alimento espiritual para el espíritu del hombre, que incide también en su parte física, es la palabra de Dios. Creyentes espiritualmente fuertes se alimentan de la palabra de Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 5, los versos 12 al 14. Carta a los Hebreos, capítulo 5, los versos 12 al 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, diga alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al considerar este pasaje de Hebreos, nos damos cuenta de que en estos versos se habla de la palabra de Dios, de las palabras de Dios, como el alimento espiritual de los creyentes. Estos versos en Hebreos nos dejan ver también que en la palabra de Dios hay leche espiritual y hay vianda. En la palabra de Dios hay leche espiritual y hay alimento sólido. En la palabra de Dios hay alimento espiritual para el nuevo creyente y para el creyente de años. En la palabra de Dios, alimento espiritual. Los creyentes espiritualmente fuertes se alimentan de la palabra de Dios. Ahora bien, así como los alimentos y las comidas para nuestros cuerpos físicos son cada día, los creyentes fuertes se nutren con la palabra de Dios diariamente. Los creyentes fuertes se nutren con la palabra de Dios diariamente. De manera personal, cada creyente debe nutrirse, comer a diario de la palabra de Dios. Un creyente no puede comer por otro. De manera personal, cada creyente debe nutrirse, comer a diario de la palabra de Dios, leyendo, estudiando, meditando la palabra. De manera personal, creyentes fuertes. Cada creyente debe alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado en esta mañana. 3 palabritas nada más, pero dígasela con énfasis, ¿verdad? 3 palabras, dígale así. Voy a ver si le puede decir.
Dígale, aliméntate cada día. Muchas gracias. Ustedes son muy buenos ayudantes. Cada creyente debe nutrirse, comer a diario de la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola de manera personal. De manera congregacional, diga congregacional. De manera congregacional, cada creyente debe nutrirse de la palabra de Dios en los tiempos de culto. Gracias por los amenes. Amados, como iglesia nos congregamos para adorar a Dios, para alabarle y también para ser alimentados con su palabra. Cada tiempo de culto alimenta nuestro espíritu con la palabra de Dios. Los creyentes fuertes se nutren con la palabra de Dios en cada culto. Dije que los creyentes fuertes se nutren con la palabra de Dios en cada culto. El apóstol escribía a los obispos, a los ancianos, a los pastores. El apóstol le decía: apacentad la grey de Dios. Literalmente, apacentar quiere decir dar pasto, alimentar la grey de Dios. Los creyentes fuertes se nutren con la palabra de Dios en cada culto. Hay muchos creyentes, ojalá no fuera así, pero lamentablemente es así. Y por eso es que hay muchos creyentes débiles. Pero esta mañana estamos hablando de creyentes fuertes. Hay muchos creyentes que solo están comiendo de manera congregacional los domingos. Y pierden la comida de los miércoles. Imagínese, ¿a dónde iría usted físicamente si solamente come el domingo? Y de allí no vuelve a comer hasta el otro domingo. ¿Qué le va a pasar? Muchos creyentes que solo están comiendo de manera congregacional los domingos y pierden la comida de los miércoles. Amado, los tiempos de culto, domingo, miércoles, jóvenes, los sábados, escúcheme joven, los sábados, los tiempos de culto, los grupos de conexión son para ser nutridos con la palabra de Dios. Creyentes fuertes comen, se alimentan de la palabra en lo personal, diariamente y de manera congregacional en cada culto. Ahora ayúdame con 4 palabras. Dígale que está a su lado, pero dígale con énfasis porque a lo mejor lo necesita. Dígale: no te pierdas un culto. El creyente que está comiendo deficientemente, si no se alimenta diariamente con la palabra, si se está perdiendo los cultos,
esto resultará en debilidad espiritual y en derrotas. Es cierto. Creyentes derrotados, débiles. Usted acá le la pregunta, ¿y cómo está la lectura diaria de su palabra? ¿Cómo está en su vida la lectura diaria de la palabra de Dios? ¿Y cómo está su asistencia a los cultos para ser nutridos con la palabra? El creyente que está comiendo deficientemente, si no se alimenta diariamente con la palabra, si se está perdiendo los cultos, esto resultará en debilidad espiritual y en derrotas. Los creyentes fuertes no se pierden las comidas de la palabra. Se alimentan de ella en lo personal, a diario y como iglesia en cada culto. ¿Me escuchó? Aquí le espero el miércoles. No se pierda la cena del miércoles. Dije que no se pierda la cena del miércoles. Los creyentes fuertes no se pierden la comida de la palabra, se alimentan de ella en lo personal, a diario y como iglesia en cada culto. Lo dicho hasta aquí se complementa con las palabras de Jesús en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Los versos 46 al 49. Palabra del Señor Jesús en este pasaje de Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. Dijo el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Verso 47. Todo aquel, diga todo aquel. ¿Qué quiere decir todo aquel? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, diga y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En este pasaje, el Señor Jesús habla de dos casas. Una casa resistió la inundación, el río impetuoso ni siquiera la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La otra casa edificada sin fundamento, cuando vino el río impetuoso, no pudo resistir, cayó y fue grande su ruina.
Y Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, gloria a Dios. ¿Cuántos hemos venido esta mañana delante del Señor? Amén. Cada vez que nos congregamos venimos delante de Él. Por eso es que venimos. Su presencia está aquí. Y el Señor dijo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, diga, las hace, es semejante al hombre que edificó la casa sobre la roca, que resistió la inundación y el río impetuoso. El que tenga oídos para oír, oiga. Creyentes fuertes que resisten son los creyentes que comen la palabra de Dios, se alimentan de ella y luego la hacen. La ponen en práctica. Creyentes fuertes comen la palabra y luego la hacen. Jesús también dijo, el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó la casa sobre tierra sin fundamento. Esa casa no resistió, esa casa cayó y fue grande su ruina. El que tenga oídos para oír, oiga. Comer la palabra de Dios, alimentarnos de ella y no hacerla, resulta en debilidad, por la cual muchos creyentes han caído, no han podido resistir y han visto su ruina. Creyentes fuertes comen la palabra y la hacen. Esos creyentes resisten. Los creyentes en debilidad, por comer la palabra y no hacerla, han caído, han visto su ruina. En este punto comparto con usted un video interesante corroborando esta verdad. Gracias. Creyentes fuertes, creyentes que resisten y conquistan, creyentes fuertes, victoriosos y no derrotados, se alimentan de la palabra. En lo personal, diariamente y de manera congregacional en cada culto. Creyentes fuertes se alimentan de la palabra y luego la hacen. Pastor, es que no tengo apetito. ¿Qué hago? Coma. Empiece a comer. No me dan ganas de venir los miércoles. Empiece a venir. Y no dejará de hacerlo. Con el alimento físico para su cuerpo, con el alimento físico para su cuerpo, cuando usted lo come, se satisface, lleno, ya no quiere más. Con el alimento espiritual de la palabra, usted come y siempre querrá más. Deje de alimentarse con la palabra y perderá su hambre por ella. Y termino esta conferencia con el mismo deseo que tuvo San Pablo por los creyentes filipenses, diciendo: oh amados, que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gozarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que así sea. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos esta mañana por tu preciosa palabra. Son espíritu y son vida. Ayúdanos, Señor. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, en medio de una generación perversa, maligna. Ayúdanos, Señor. Unas casas se van a caer, otras van a resistir la inundación y el río impetuoso. El fundamento seguro para nuestras vidas en este tiempo está en tu palabra. La fortaleza, el ser fortalecidos con ellas cada día. Danos, Señor, el hábito, la disciplina de empezar cada día con un tiempo en tu palabra. Señor, gracias. Gracias por cada palabra, alimento que tú traes, Señor, a esta congregación en cada culto. Domingo, miércoles, los sábados. Oh, Señor. Que no perdamos, Señor, estos tiempos de ser nutridos para ser en este tiempo creyentes fuertes con tu palabra, alimentados en lo personal y también de manera congregacional. Señor, tú vienes pronto por segunda vez. Que tú nos encuentres asidos de la palabra de vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Esta mañana, desde aquí donde estoy, quiero hacer una oración muy importante. Puede ser la oración más importante que se haga en esta vida sobre la tierra. Cuando usted invoca a Dios por la salvación de su alma. ¿Es usted salvo? Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Y mi amigo, si no está seguro de su salvación, dice la palabra de Dios,
Hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta mañana es la mañana de ser salvos. Le invito a repetir conmigo esta oración esta mañana por salvación del alma. Hágalo de corazón. Diga conmigo en esta mañana: Señor Jesús, en esta mañana te invoco por la salvación de mi alma. Diga: Señor, no estoy seguro, quiero ser salvo. Y diga en esta mañana: Señor Jesús, con tu preciosa sangre, límpiame de mis pecados. Ven a mi vida, Señor. Cámbiame, sálvame, ayúdame a seguirte de verdad. Y dígale a Cristo en esta mañana: Señor, por un nuevo comienzo, esta mañana yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta oración que acabamos de hacer, que invité a repetirla, es muy importante para mí como pastor poder saber quién de ustedes esta mañana repitió conmigo esta oración y lo hizo por la primera vez. Si usted lo hizo por primera vez, levante un instante su mano allí donde está, si repitió esta oración por primera vez. Dios me bendiga. Veo su mano levantada, la amiga, el caballero. El Señor les bendiga. Amén. Habrá la imagen que dice: pastor, yo también repetí la oración por primera vez. Si lo hizo por primera vez y repitió esta oración, levante su mano. Hay un instante más para poderla levantar. Sí, veo su mano, joven, y el caballero. Amén. ¿Habrá alguien más? Hay un instante más para levantar la mano. Gloria a Dios. Voy a invitar al amigo, la joven que levantó su mano. Venga un instante aquí al frente, permítame orar para usted de manera personal. Un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a prepararnos para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor.
Los hermanos que nos asisten en esta parte del servicio van a prepararse. Vamos a orar dando gracias a Dios. Oramos. Señor, esta mañana, al venir delante de ti, te damos gracias. No hemos venido con las manos vacías, pero conforme tú nos has bendecido, agradecidos, apartamos para ti un diezmo, una ofrenda. Y te agradecemos, Dios, este tiempo de bendición para nuestras finanzas, para nuestros trabajos, al diezmar, al ofrendar, conforme has prometido en tu palabra. Gracias, Dios. Una vez más lo hacemos creyendo y dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.